Vamos a hablar de finalmente qué ocurrió, qué se obtuvo después de este encuentro en Panamá, este encuentro económico de América Latina y el Caribe. Para hablar de esto está con nosotros, miembro de la casa, periodista de La Razón del área económica, Daniel Centeno. Le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto estar otra vez en tu programa. Sí, claro. Mira, nos escribieron un montón desde tu primera aparición, así que dijimos, no vamos a postergar más una aparición de Dani. Y qué mejor para hablar de, CAF, ¿qué nos dejó? Bueno, este foro de la CAF, más que nada parece que fue para destacar esta imagen que quiere proyectar el gobierno, ¿no? De un gobierno abierto al mundo, que asiste a todo tipo de eventos en el que se participe. Pero económicamente, como habíamos hablado fuera del aire, básicamente no se trató ningún nuevo crédito, ¿no? Los 3.100 que se anunciaron es una ratificación del crédito que ya se había anunciado un par de meses atrás e incluso había nacido con la gestión de Luis Arce negociándose en esas fechas, ¿no? Entonces, más allá del ámbito económico... O sea, no son otros 3.100. No son los... Al principio del gobierno se dijo 3.500, ya 500 prácticamente entraron para liquidez, se desembolsaron. Estos 3.100 no son otros 3.100 más, son los que ya hace meses se viene hablando. Claro, no es que la CAF está comprometiendo créditos por 6.200, ¿no? Que quizás es una lectura que alguien podría hacer, sino que están reafirmando que para la gestión 2025-2030 va a haber un crédito de $3.100 que se va a ir, de 3.100 millones de dólares que se va a ir desembolsando conforme vaya demandando el gobierno en cada año, ¿no? No es que los 3.100 van a llegar mañana. No, naturalmente o no. Este año. Este año seguramente va a llegar un porcentaje, ¿no? En promedio, en fin de semana sacábamos una nota justamente que hablaba de cómo funciona la CAF como un organismo financiador y más o menos en promedio diríamos que por año se desembolsan como unos 400 millones más o menos. Por año. Por año. Ese es un comportamiento regular. Sí, eso es lo que muestra la tendencia. Esto debe pasar por la Asamblea Legislativa. Naturalmente, ahí es todo el proceso, ¿no? Que debe seguir, pasar por las comisiones de diputados, de senadores, ser aprobado en el pleno de diputados, en el pleno de senadores, y es donde más puede trancarse el proyecto, ¿no? Como lo vimos que pasó con la anterior gestión. Más aún si persisten las tensiones al interior de la propia bancada oficialista, que está como dividida en tres. Libre tiene también 2 o ya 3 facciones, y así todo se vuelve más complicado. Diríamos que la única bancada compacta es la de Alianza Unidad. Sí, así es, y justamente este tema genera muchas divisiones, ¿no? Porque hay muchos legisladores que hablan sobre el endeudamiento excesivo que está asumiendo el gobierno en tan pocos meses y ya adelantaron su rechazo, ¿no? Que no van a aprobar así tan fácil, que no van a firmar créditos, cheques en blanco. Entonces esto nos hace prever que, como tú dices, ¿no? Más allá de la fragmentación que hay dentro del propio PDC, que en teoría tendría que haber sustentado la aprobación de estos proyectos, que quizás sí se trabe un poco dependiendo de para qué se intente destinar los recursos. Casi un déjà vu con los últimos años de Luis Arce. Sí. Más o menos la amenaza desde la Asamblea de no vamos a aprobar los créditos. Exacto. Parece que se podría repetir el mismo patrón y es ahí donde el gobierno, con sus ministros, con Fernando Romero, que es Planificación de Desarrollo, y Gabriel Espinosa, tendría que dar claridad, ¿no? Que dar celeridad y transparencia a qué se van a hacer a qué se van a destinar estos recursos y qué realmente se pretende hacer con estos créditos. Más allá de esta reconfirmación de los 3.100 millones de dólares, ¿hubo algún anuncio más, algo que se logró en esta participación, más allá del stand de Bolivia, con productos y todo aquello? Sí, justamente Gabriel Espinosa estaba hablando un poco antes de venir acá y él mencionaba que uno de los resultados más importantes de lo que fue el foro en CAF es que se concretizó o se acordó la importancia que tiene Bolivia para la ruta bioceánica, ¿no? Que es un proyecto que data desde hace bastante tiempo y que siempre se había dicho, no, Bolivia queda excluida, ya no va a ser parte porque tiene muchos problemas, pero según Espinosa en el foro se explicó que solamente a través de Bolivia este proyecto es viable, ¿no? Porque justamente está al centro de Sudamérica, entonces funciona como un puerto entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y eso es
el resultado que se tuvo en CAF, que este proyecto, según Espinosa, se concretizaría hasta 2027. ¿Qué es esta promesa, o bueno, más bien no promesa, esta oferta que hacía el presidente Paz a su homólogo, al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien le decía, te ofrezco los puertos de Brasil a través de un corredor entre los puertos chilenos y los puertos brasileros para conectar Pacífico y Atlántico? Sí, es así, es una idea que, como mencionaba, está en boga desde hace bastante tiempo y que encaja mucho con lo que fue el contenido del foro, ¿no? Que, como recordarás, fue muy centrado en lo regional, en reafirmar el rol de Latinoamérica, en reconstruir lo que es la región, en trabajar. Entonces, está principalmente concentrado en impulsar lo que es el comercio regional, ¿no? Se habló de, por ejemplo, el hub de Viru, decías, Bolivia al estar en el centro de Sudamérica se convierte en un, diríamos, paso natural para la mercadería por tierra, pero también por avión, porque resulta que hay una plaza en Santa Cruz de la Sierra, se me acaba de ir el nombre, que es exactamente el punto central de Sudamérica. Por lo tanto, Viru se convierte en el lugar ideal para conectarse a menos de 4 horas, cosa que ningún aeropuerto regional promete ni puede hacerlo, con prácticamente todos los países de la región. Así es. ¿Se habló del hub de Viru o no? Viru no se habló tanto, no se abordó en el tema de la CAF, pero sí es un tema que se está abordando desde hace bastante, ¿no? Con el cambio de gobierno, sobre todo, ya empezaron reuniones bilaterales con algunas aerolíneas y empresas que buscan hacer que este proyecto sea una realidad. Entonces, no fue un punto central en la CAF, pero ciertamente sí se está abordando desde iniciativas bilaterales con otras entidades. Plazuela Calleja es, gracias, me pasan acá el dato, me había olvidado el nombre. Además, se dijo algo de, por ejemplo, lograr intenciones de negocio, de inversión o de exportaciones de algunos productos que estaban presentes allá. Sí, ese también es uno de los resultados más importantes, ¿no? Como sabes bien y como también estuvimos reportando toda la anterior semana, hubo toda una delegación empresarial boliviana que estuvo presente, ¿no? Con CNC, CAINCO, representantes de CAO, CADEX, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? Que todos los sectores se reunieron con sus homólogos de los diferentes países y acordaron intenciones de negocios, acordaron impulsar las exportaciones y seguramente en los próximos días ya se van a tener negociaciones más concretas, ¿no? Y anuncios mucho más claros de lo que es realmente lo que se coincidió en Panamá. El presidente hizo un apunte en su discurso inaugural en esta cumbre de la CAF respecto a que no encontró la apertura que encontraba en CAF en Davos. Y ya habían prometido desde el gobierno dar un informe por parte de los ministros que fueron a Davos sobre qué se obtuvo. ¿Hubo ese informe o será en combo y saldrá Davos y CAF juntos? Parece que fue en conjunto, como te mencionaba antes de venir acá, Espinosa estaba dando una conferencia de prensa en el que abordaba todos estos temas, ¿no? Davos, CAF, Mercosur, entonces todo de una manera un poco muy superficial. Y quizás esto es un aspecto que no está gustando a muchas personas, que es como el anuncio, ¿no? Es presentar un informe para dar un anuncio más adelante, que quizás más adelante se transforme en otro anuncio que se va a dar posteriormente. Pero entonces solamente queda esperar a los próximos días para ver cuál es en sí el resultado concreto, ¿no? Pero por ahora son resúmenes de hicimos esto, hablamos de esto, se habló tal cosa, pero no hay como tal un dato concreto. Claro, digamos, hemos abierto mercado para el café boliviano en 3 países de la región, o para el vino o para el Singani. No hay nada de eso aún. Veremos si hay algo más allá de anuncios en las siguientes horas. Quiero aprovechar, a propósito de economía, preguntarte respecto a la inflación. Estamos arrancando un mes, hoy es el primer día hábil de febrero, y ¿cuándo se debería conocer la inflación de enero, que seguro va a ser seguida con bastante expectativa? A ver si arranca más fuerte que enero 2025, si relaja a diciembre 2025 o para arriba. Bueno, el dato de la inflación se tendría que conocer hasta este jueves, hasta el jueves 5 de febrero. Es jueves, ¿no? 5. Jueves es 5, a ver, 2, 3, 4, 5, sí. Sí, hasta el 5 de febrero el INE tiene que publicar por norma
el dato de la inflación del mes anterior, entonces hasta este jueves tendríamos que conocer el dato que, como tú dices, va a ser bastante interesante, ¿no? Porque va a ser el primer mes completo de la gestión de Rodrigo Paz, porque, bueno, el primer mes completo desde el cambio de medidas, ¿no? Todas las medidas, los decretos, que vamos a ver qué impacto tuvieron realmente en la economía nacional. Y bueno, a ver, por ahí sí dan alguna explicación de decir, bueno, recuerdo en el gobierno de Luis Arce para explicar alguna situación económica, es que hubo bloqueos, es que el tomate y llovió mucho y ahora hay lluvias y también hubo bloqueos, o sea que por ahí tienen esa tónica también de explicar ciertas cifras que vayan a presentar como dices, este primer informe del 2026. ¿Hay algunas estimaciones? No sé si pudiste encontrar algún economista, algún estudioso de los precios del mercado, si se anima a lanzar un dato o una cifra preliminar. No hay como tal estimaciones en tal punto de vamos a tener una inflación de 0 con tanto por ciento, pero sí se especula, ¿no? Que naturalmente por haber eliminado la subvención a los combustibles, la inflación en muchos productos, que son sobre todo los que se toman en cuenta en el índice de precios al consumidor, que es la base de datos que se utiliza para elaborar el dato de la inflación, entonces sí va a ser superior, ¿no? Porque naturalmente muchos precios se dispararon un poco. Pasajes. Principalmente pasajes, ¿no? Transporte, que es uno de los sectores más golpeados. Pero también, por otra parte, se dice que como hubo una nivelación en el tipo de cambio del dólar, entonces muchos productos importados redujeron su precio, ¿no? Como podrían ser los shampoos, desodorantes, productos de limpieza. Entonces es como que un mix de productos que se dispararon, pero otros que se tuvieron una tendencia a la baja, otros que se mantuvieron ahí. Entonces realmente va a ser un dato muy, muy interesante el que muestre finalmente el INE, que como dices, también va a estar condicionado por todo esto que fueron los bloqueos, que fueron bloqueos muy fuertes, que seguramente también tuvieron algún impacto, y habrá que ver cuál es el resultado final. Claro, y en un mes también cargado de presión sobre, por ejemplo, la compra de útiles escolares, ¿no? Vimos en las últimas semanas, qué decir este pasado fin de semana, los centros de abasto abarrotados de padres, madres de familia, estudiantes yendo a elegir cuadernos, hojas, marcadores de todos los colores y cuanto artículo pidan en las extensas listas escolares. Sí, pero este tema está más relacionado con lo que es la especulación, ¿no? Que obviamente los comerciantes van a esperar ese momento que todos los padres están ahí para disparar los precios, pero eso no quiere decir que durante todo el mes de enero se haya mantenido así, ¿no? Es probable que, no sé, un cuaderno en los primeros días de enero cueste 15 bolivianos, pero cuando llega a final de mes y el inicio de clases está cerca, se dispara a los 30, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos datos generan siempre un poco de distorsión en el dato de la inflación, porque no es real, ¿no? No es que siempre va a estar a su precio máximo, sino que hay que analizar cómo fue todo el comportamiento a lo largo del mes. Algunos se animan a decir que hubo una baja de los precios del material escolar respecto al año pasado o, como dices, respecto a principios de año. Veremos finalmente el balance final de padres y madres de familia, que son los especialistas en este tema. Sobre todo las mamás, debemos ser en eso honestos. Bien, Dani, ¿algo más en cuanto a economía? Atentos a lo que diga el ministro, los detalles en la página de La Razón, y también estaremos atentos a los datos de la inflación. A ver con cuánto arrancamos este 2026. Gracias, Dani. Listo, Diego, muchas gracias. Nos vemos. Mantenemos informados. Muy bien, Daniel Centeno, periodista de La Razón.